Canal del Congreso presenta Agenda Parlamentaria. Amigos de Agenda Parlamentaria, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición que va a servir para conocer el trabajo de un organismo que tiene mucha relación con nuestro Congreso. Se trata del Parlamento Andino. Conoceremos en este programa cuál es el trabajo, cuáles son sus funciones, su relación con los países de la subregión y, por supuesto, para ello hemos invitado en esta oportunidad a su presidente. Se trata de un peruano, el parlamentario andino Wilber Bendezú. ¿Cómo está, congresista Bendezú? Don Ricardo, muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad. Bienvenido. Gracias. Bueno, cuéntenos un poco en qué consiste el trabajo del Parlamento Andino, cómo nace. A ver si hacemos un poquito de historia, ¿cómo nace? El Parlamento Andino nace el 20 de octubre de 1979. Tiene un periodo en el cual los parlamentarios andinos, antes, en el caso de Perú, eran designados por el propio Congreso. En 1981, el presidente Fernando Belaúnde Terry incorpora a la legislación peruana el tratado por el cual se establece el protocolo del Parlamento Andino. Y el 2001, el presidente Alejandro Toledo es el que formaliza ya, en este caso, que los parlamentarios andinos por el Perú deben ser elegidos, porque ese fue un acuerdo que hubo, en este caso, de los países que integraban la Comunidad Andina de Naciones. Claro, porque hasta antes de Alejandro Toledo eran los propios miembros del Congreso quienes cumplían también la función de parlamentarios andinos. Así es. Pero hoy, en este propósito de seguir integrando a nuestros países, se ha visto la necesidad, desde hace mucho tiempo, que los parlamentarios andinos, tanto de Perú como de Colombia y Ecuador, sean elegidos por el voto popular. Falta todavía que lo haga Bolivia, que será en la próxima oportunidad. Y esto tiene como objetivo fundamental hacer posible que este organismo, que es deliberante, tenga mayor capacidad en el trabajo y en el esfuerzo, no solamente por seguir trabajando en los temas de la integración, sino también por fiscalizar a los órganos que son parte de esta comunidad andina. Claro, la esencia es justamente la integración andina, ¿verdad? Y estamos trabajando por ese tema. ¿Qué tanto se ha avanzado? Yo recuerdo haber compartido con usted algunas oportunidades de trabajo y usted nos hablaba, por ejemplo, de metas, como por ejemplo la tarjeta laboral andina, que es un documento que va a servir para que todos podamos integrarnos y conseguir empleo en cualquier parte de los países miembros. Así es. Mucho se ha dicho, y creo que es bueno explicarlo si usted me permite, claro. ¿Para qué sirve el Parlamento Andino? Y al mismo tiempo yo quisiera preguntar, ¿para qué sirve la comunidad andina? La comunidad andina, inclusive ayer un reconocido periodista decía que durante estos últimos 40 años había sido un fracaso. Y yo no creo que haya sido un fracaso. Yo creo que a lo largo de todo este tiempo más bien se han ido contexturando una serie de fortalezas en la comunidad andina. Y una de ellas, fundamental, es el intercambio comercial entre nuestros países, que ha ido creciendo de una manera bastante sostenida. Hace menos de 3 años, por ejemplo, el intercambio comercial era de aproximadamente 4.500 millones de dólares. Hoy ese intercambio comercial está en los 8.000 millones de dólares. ¿Hacia dónde nosotros queremos llegar como Parlamento Andino? Fundamentalmente queremos que el ciudadano andino tenga la posibilidad, como es la Unión Europea, por ejemplo, que si usted me permite después hablaremos de esa institución o de ese organismo, tenga no solamente la libertad de transitar libremente por nuestros 4 países, sino que al mismo tiempo los profesionales, por ejemplo, puedan desarrollar sus tareas profesionales en cualquiera de los países. Un estudiante, por ejemplo, pueda ir a estudiar a cualquier universidad, a cualquier colegio, solamente con su registro de origen. Un trabajador, por ejemplo, conservando sus derechos laborales, puede ir a trabajar a cualquiera de nuestros países. Una empresa, por ejemplo, pueda participar en licitaciones en cualquiera de nuestros países, solo conservando su registro de origen. En ese momento tendremos nosotros recién la posibilidad de decir que nuestros países, que nuestras naciones, que nuestros ciudadanos están integrados. Y ese es el propósito. Porque creo que hay a veces temas que obviamente no corresponden al día a día del país, pero que algún organismo tiene que estar trabajando y laborando en este tipo de aspectos. Y esa es una labor central del Parlamento Andino. Nuestra labor es
no solamente deliberar sobre los temas de la comunidad andina, fiscalizar a los organismos de la comunidad andina, sino también trabajar por temas que sean posibles de juntar, de unir a nuestras naciones. Y una de ellas se llama Tarjeta Laboral Andina, claro, que estoy seguro y estoy convencido que cuando se haga realidad será la expresión de la verdadera integración de nuestras naciones. Ahora, esta integración quizás... Y si usted me permite, don Ricardo, hace muy poco, y ustedes tuvieron la gentileza de transmitirlo en directo, aquí en el Congreso de la República, nosotros entregamos a los presidentes de los congresos de los países de la comunidad andina, incluyendo Chile, que tuvo la gentileza de venir el presidente Pizarro. ¿Qué es país asociado? Así es. Les entregamos nosotros cómo poder compatibilizar la legislación en el tema de la tarjeta laboral andina y del consulado andino. Esto del consulado andino ya se ha adelantado en algunos casos, ¿no? Ya Perú y Ecuador han dado los primeros pasos. Y creo que es un tema importantísimo, y esto es creo que la segunda parte, de un tema que para nosotros nos parece bastante importante y crucial. La comunidad andina tiene aproximadamente 4 millones de kilómetros cuadrados. La comunidad andina tiene aproximadamente 110 millones de habitantes. Pero tenemos 12 millones de migrantes que están fuera de nuestras fronteras y están esparcidos fundamentalmente en los Estados Unidos y en la Unión Europea. Nosotros no solamente tenemos que verlos a ellos como esos connacionales que tienen un peso específico en nuestra economía, no hay que olvidar eso. Los migrantes anualmente envían a nuestros países de la comunidad andina aproximadamente 12.500 millones de dólares, 4.500 a Colombia, 3.000 millones a Ecuador, 3.000 millones al Perú y casi 800 millones que le dan movimiento a sus economías. Y que además países, es el 10% del total de nuestras exportaciones. Ajá. Y esas remesas se utilizan fundamentalmente en alimentación, en educación y en salud, que creo que son aspectos fundamentales de la vida de nuestros connacionales. Pero hoy esos connacionales, esos migrantes, atraviesan una situación bastante difícil, bastante cruenta en muchos casos. Usted sabe, hace menos de 2 años, en la Unión Europea se dio una directiva mal llamada del retorno voluntario. Hay 200.000 peruanos en estos momentos, por ejemplo, que están viviendo allá de una manera irregular. Existe, por ejemplo, en los Estados Unidos, 1,5 millones de peruanos, de los cuales casi la mitad están de una manera irregular. Y no hay que olvidar, sobre todo en los Estados Unidos, en estos últimos tiempos, han ido forjándose leyes xenófobas, leyes que están en contra de los migrantes, que inclusive los amenazan con expulsarlos. Y nosotros nos preguntamos, ¿y como comunidad andina qué hacemos? ¿Como gobiernos qué hacemos? ¿Como países qué hacemos para defenderlos a todos ellos? Por eso hemos nosotros propuesto la necesidad de conformar lo que sería el consulado andino, que en este caso tanto el Perú, Bolivia, Ecuador y Bolivia, más Chile como país asociado, tendrían una sola representación en los estados o en los países donde algunos de estos países que son parte de la comunidad andina no tengan su agregaduría, en este caso diplomática. Yo decía que Perú y Ecuador han dado los primeros pasos porque en la reciente visita del presidente Correa a Lima pues se hizo ya un acuerdo con el presidente García. Y que es muy importante, porque ha permitido, por ejemplo, para poner un caso, el de Arizona. En Arizona, claro, por ejemplo, Ecuador tiene su consulado, pero el Perú no lo tiene. Y en Arizona en este momento hay 10.000 peruanos. De esos 10.000 peruanos, casi 5.000 están de una manera irregular. Y usted sabe que la ley en Arizona, obviamente con las observaciones y objeciones que puso la jueza Bolton, ha sido aprobada. Y creo que es fundamental este paso que se ha dado entre Perú y Ecuador, que estoy seguro será el prolegómeno de algo que en el futuro tiene que ser más consistente, y eso se llama consulado andino. Correcto. Son 5 los miembros del Parlamento andino. Somos 5 representantes de cada país, más 3 de Chile. En total somos 23, aunque claro, Chile no vota, pero tiene voz en nuestras reuniones. ¿Cómo se reúnen? Aquí en el Congreso por lo general hay una sesión plenaria o 2 a la semana. ¿Cómo trabaja el Parlamento andino? Nosotros somos convocados, y en este caso mi persona es la que las convoca porque soy el presidente en estos momentos. Las reuniones son en Bogotá. Nosotros nos reunimos allá 8 veces por año. Justamente nuestras sesiones comienzan en el mes de marzo hasta el mes de junio, y a partir del mes de agosto hasta el mes de noviembre. De manera que ahí nosotros
no solamente confrontamos estos temas, sino evaluamos una serie de hechos y de temas que tienen que ver con el proceso de integración. ¿Se aprueban directivas? ¿Qué tipo de acuerdos son los que... Decisiones que nosotros trasladamos no solamente a los gobiernos, sino también trasladamos a los congresos, como ha sido el caso de la tarjeta laboral andina, correcto, como es el caso del consulado andino, que creo que es algo importantísimo. Hoy estamos trabajando un tema que a mí me parece que es fundamental para nuestra región y que tiene que ver con la crisis energética que hay en nuestros países. Creo que tanto Bolivia como Perú y Colombia, por ejemplo, hoy están en una situación bastante expectante en ese tema. Y creo que ha llegado el momento que es fundamental cohesionarnos para poder como bloque poder establecer no solamente las mecánicas de negociación con otros países o con otros bloques. Usted sabe, el día de hoy justamente nosotros estamos negociando tratados de libre comercio. Así es. Y en el caso de la comunidad andina, por ejemplo, hasta hace muy poco se estuvo negociando un tratado de asociación con la Unión Europea, que tiene básicamente tres componentes, uno político, el segundo de cooperación y el tercero el comercial. Lamentablemente en el tema comercial cada país ha ido por su lado. Sin embargo, en el camino ya se han adscrito a seguir negociando en el tema comercial tanto Ecuador como seguramente dentro de poco lo hará Bolivia. Correcto. Hay un tema importante, doctor Bendezú, que me gustaría abordar con usted, y es que quizás se han producido críticas al trabajo del Parlamento andino en los últimos días por las decisiones. Dicen que no tienen decisiones vinculantes, pero ¿se llegará algún momento a que ustedes tengan una determinación preponderante en sus deliberaciones? Primero decir que la integración es todo un proceso. Es muy difícil que de la noche a la mañana las decisiones de un parlamento supranacional, en este caso, sean vinculantes. Y yo quisiera poner como ejemplo lo que ha significado para el proceso de integración a la Unión Europea. La Unión Europea tiene un Parlamento Europeo hoy, cuyas decisiones en algunos casos son vinculantes, no todas todavía son vinculantes, que tiene 50 años de haber estructurado su conformación. El Parlamento andino, yo diría, es el peldaño que se tiene que consolidar para no solamente consolidar nuestra comunidad andina, sino también junto a Mercosur, que es el otro bloque regional de Sudamérica, poder conformar lo que será la Unión de Naciones Sudamericanas, del cual el Perú es parte, no solamente activa, sino que es parte desde sus inicios. Yo siempre recuerdo cómo el presidente Alan García le entregó la bandera sudamericana a la presidenta Bachelet en la primera reunión. De manera que el futuro está ahí. Y todo esto no es sino un proceso para que en el futuro UNASUR sea, digamos, la expresión de lo que será la comunidad andina y Mercosur. No se puede ya retroceder en esto porque el mundo de hoy es un mundo de bloques. Ya no es un mundo de países pequeños y menudos. Y ahí está la expresión de la Unión Europea, que tiene 4 millones de kilómetros cuadrados, que tiene casi 400 millones de habitantes, que tiene una sola bandera, que tiene un solo himno, que tiene un Parlamento Europeo, que tiene una sola moneda. Y esa moneda ya inclusive nos ha invadido a todo el mundo y se llama el euro. Eso no se puede retroceder. Claro. Quienes dicen, por ejemplo, que porque tus decisiones hoy no son vinculantes no sirves, parece que están un poquito desfasados y creo que no están bien informados de lo que debe ser en este caso el recorrido hacia la consolidación de un bloque. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Y alguien tiene que hacerlo. Y nos ha tocado a los parlamentarios andinos esa labor y esa tarea. Para que la Unión Europea se consolide en un solo bloque duró como 50 años más o menos, ¿no? Aquí tenemos ya, digamos, 5 o 10 años que estamos Tenemos caminando. 40 años en el tema de la comunidad andina. Claro, si hablamos de pero tenemos andino, ¿no? escasamente 5 años en el Perú de haber elegido a los parlamentarios andinos. Tenemos apenas algunos meses de haber elegido a los parlamentarios colombianos. Tenemos escasamente algunos años de haber elegido a los parlamentarios ecuatorianos. Se va a elegir recién a los parlamentarios bolivianos. La integración es un proceso. No se puede pedir resultados de la noche a la mañana, pero creo que hemos avanzado en temas que son centrales y que son fundamentales.